Amigos, ¿qué tal? Muy buen día. Les saluda Brenda Prado. El día de hoy vamos a hablar acerca precisamente de la cultura. Fíjese que cada país tiene culturas completamente distintas. Y ¿sabe qué? Es muy interesante. Por ejemplo, a lo mejor los latinos podemos ser parecidos en ciertas cosas, pero en cambio hay otros pues que tienen diferentes tradiciones, cultos y ritos. Ahora, si yo le pregunto, ¿qué es la cultura? Para cada quien puede tener significados diferentes. Por ejemplo, algunas personas lo asocian con los conocimientos. Cuando usted dice, mira, esta persona tiene mucha cultura, a lo mejor dice, "Ay, ha estudiado mucho, se ha preparado, lee". Pero fíjese que no es que no tenga que ver, pero cuando hablamos precisamente de cultura, es mucho más que eso. Son creencias, ritos, valores, costumbres, usos que se utilizan en ciertos grupos. Por ejemplo, grupos religiosos, ellos tienen una cultura. En un país tenemos una cultura. Ciertas tradiciones que seguimos, ciertos patrones de comportamientos que son bien vistos para todos. Entonces, hasta la comida. Tenemos culturalmente un patrón de comida en cada país. En México, las tortillas con los frijoles, eso y la leche y el queso no pueden faltar en nuestro refrigerador. En cambio, otras culturas como los orientales, el arroz es algo que siempre van a tener ellos. Y bueno, ¿qué decir? En América la comida rápida. Entonces, cada país tiene su propia cultura. Ahora, ¿qué decir de las creencias? Estas tienen también que ver no solo con la cultura nada más, sino con los patrones políticos religiosos de cada nación. Nosotros sabemos que las políticas de cada país rigen todo esto, todos estos factores culturales. Ahora, la educación también es diferente porque tiene que ver con este patrón cultural. Entonces, fíjese que es muy interesante, pero yo lo que creo es, solo le quise dar una introducción al respecto. Lo más importante, retomo, es que independientemente de la cultura que sea, que prevalezca el respeto, la equidad, la empatía, la responsabilidad. Y de todos podemos aprender algo, ¿no? A mí se me hace muy padre cuando tienes la oportunidad de convivir con personas saludables de otros países, puedes aprender muchísimo porque ellos tienen otros usos, otras costumbres que pueden ser también saludables para ti cuando se comparten de manera amorosa, de manera constructiva y productiva. Entonces es algo súper interesante que puedes aprender. Por ejemplo, en experiencia particular, yo recuerdo en otro momento que estuve con unas familias muy agradables de otros países. Claro que pude conocer lo que celebraban. Incluso son días distintos y tú celebras con ellos. En México, pues nosotros tenemos nuestros propios días, pero otros países tienen otros. Entonces era muy padre. Ahora sí que dos veces, ¿no? Fiesta, las tuyas y las de ellos. Y era un compartir de cosas muy interesantes, porque tienen maneras distintas de hacer las cosas, pero mientras prevalezca el respeto, el amor, la equidad, ay, con eso es más que suficiente para conocer amorosamente otras culturas y trascender. Le mando un abrazo y a mí me encantaría preguntarle qué cultura conoce. Le saluda Brenda Prado y seguimos en contacto.